El invierno había llegado temprano a la ciudad de Valleverde, trayendo consigo un frío persistente que parecía colarse en cada rincón. Incluso en los hogares más cerrados, las calles se veían grises, los árboles desnudos y las personas caminaban rápido, con la cabeza baja, como si el frío no solo tocara la piel, sino también el ánimo. En uno de los barrios más antiguos vivía Mateo, un joven de 17 años que había aprendido a convivir con el silencio desde muy pequeño, no porque su casa estuviera vacía de personas, sino porque estaba llena de preocupaciones no dichas, de cansancios acumulados y de palabras que nunca encontraban el momento adecuado para salir. Mateo vivía con su madre Clara, una mujer trabajadora que pasaba la mayor parte del día limpiando casas ajenas para poder sostener la suya. Su padre había fallecido años atrás, y desde entonces el mundo de ambos se había vuelto más pequeño, más contenido. Aún así, Clara siempre procuró que su hijo creciera con valores firmes, enseñándole que incluso cuando uno tiene poco, siempre puede ofrecer algo: tiempo, atención, respeto. Mateo escuchó esas enseñanzas tantas veces que terminaron formando parte de él, aunque no siempre fuera consciente. Cada mañana, antes de ir a la escuela, Mateo pasaba por la misma calle, estrecha, que conectaba su barrio con la avenida principal. En una esquina, casi invisible para la mayoría, solía sentarse don Esteban, un hombre mayor envuelto en un abrigo viejo y demasiado grande. Nadie sabía exactamente de dónde había venido ni cuánto tiempo llevaba allí. Algunos decían que había tenido una familia, otros que siempre había estado solo. Mateo no conocía su historia, pero algo en su mirada le llamaba la atención. No era tristeza pura, sino una mezcla de cansancio y dignidad. Al principio, Mateo solo lo saludaba con un leve gesto de cabeza. Con el tiempo comenzó a detenerse, unos segundos más. Un día le ofreció un café caliente que había sobrado del desayuno. Don Esteban lo aceptó con manos temblorosas y una sonrisa tímida. Ese gesto simple se convirtió en un ritual. Mateo empezó a llevarle algo caliente cada mañana: un té, una sopa en un termo pequeño, a veces un trozo de pan. Nunca hablaban mucho, pero el silencio entre ellos no era incómodo, era compartido. Mateo no se sentía un héroe ni pensaba que estaba haciendo algo extraordinario. Simplemente no podía ignorar a alguien que parecía tan olvidado por el mundo. Sin embargo, mientras ayudaba a otros, su propia vida se sentía cada vez más pesada. En la escuela no le iba mal, pero tampoco destacaba. Sus profesores lo describían como responsable y callado. Sus compañeros lo respetaban, aunque rara vez lo incluían. Mateo sentía que vivía en los márgenes, observando más de lo que participaba. Una noche especialmente fría, Clara llegó a casa agotada y preocupada. El trabajo había disminuido y las cuentas seguían llegando. Mateo la escuchó en silencio, sintiendo una impotencia que le apretaba el pecho. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Esa noche, al acostarse, pensó en don Esteban, sentado en la calle, enfrentando un frío aún más cruel. Pensó que, comparado con eso, él aún tenía mucho. Con el paso de las semanas, el invierno se volvió más intenso. La ciudad parecía moverse en cámara lenta, como si todos estuvieran esperando que algo cambiara. Mateo siguió con su rutina, pero comenzó a notar que otros observaban sus gestos hacia don Esteban. Algunos vecinos empezaron a saludar al hombre mayor. Otros, inspirados, dejaron alguna prenda o comida. Mateo no buscaba atención, pero entendió que los actos, incluso los pequeños, podían contagiarse. Un día, al salir de la escuela, Mateo vio a una compañera, Lucía, sentada sola en las escaleras. Parecía angustiada. Normalmente habría pasado de largo, pero algo lo hizo detenerse. Se sentó a su lado y, sin hacer preguntas directas, le ofreció compañía. Poco a poco, Lucía comenzó a hablar. Estaba pasando por un momento difícil en casa y se sentía invisible. Mateo la escuchó con la misma atención que ofrecía a don Esteban. No tenía soluciones, pero tenía tiempo. Cuando se despidieron, Lucía sonrió por primera vez en días. Esa tarde Mateo llegó tarde a casa. Había acompañado a Lucía parte del camino.
Clara lo esperaba con preocupación, pero al escuchar la razón lo abrazó. «Tu padre era igual», le dijo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba haciendo algo bien, aunque no supiera exactamente qué. Mientras tanto, don Esteban comenzó a hablar un poco más. Le contó fragmentos de su pasado, historias incompletas de trabajos, de viajes, de errores. Mateo escuchaba sin juzgar. Un día, don Esteban le dijo algo que se le quedó grabado. A veces, lo más cálido no es el abrigo, sino que alguien te mire como si todavía importaras. Mateo comprendió que eso era lo que realmente estaba ofreciendo. Sin embargo, no todo era luz. Clara enfermó y tuvo que dejar de trabajar durante varios días. El dinero empezó a escasear más que nunca. Mateo consideró dejar la escuela para buscar trabajo, pero Clara se negó rotundamente. «Tu futuro es lo único que no podemos perder», le dijo. Mateo obedeció, pero el miedo se instaló en él. El invierno alcanzó su punto más duro en enero. Una ola de frío extremo azotó la ciudad y las autoridades emitieron advertencias. Mateo se preocupó especialmente por don Esteban. Una mañana, la esquina estaba vacía. No había rastro del hombre ni de sus pocas pertenencias. Mateo sintió un vacío inmediato. Preguntó a algunos vecinos, pero nadie sabía nada. Durante días, Mateo pasó por la esquina con la esperanza de verlo regresar. Al no encontrarlo, decidió preguntar en un refugio cercano. Allí le informaron que un hombre mayor había sido trasladado a un centro de atención debido al frío. No confirmaron el nombre, pero Mateo sintió alivio. Al menos estaba a salvo. Esa misma semana ocurrió algo inesperado. El director de la escuela llamó a Mateo a su oficina. Pensó que había hecho algo mal, pero la noticia fue otra. Un grupo de vecinos había hablado de él, de su constancia y su actitud solidaria. Gracias a eso, la escuela había decidido recomendarlo para una beca de apoyo. Mateo apenas podía creerlo. No era una solución mágica, pero significaba estabilidad y esperanza. Cuando Clara se enteró, lloró de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el esfuerzo silencioso estaba dando frutos. Mateo recordó las palabras de don Esteban y comprendió que la calidez que uno ofrece puede regresar de formas inesperadas. Con la llegada de la primavera, la ciudad comenzó a transformarse. Los árboles brotaron y la gente caminaba más despacio, como disfrutando de un nuevo comienzo. Un día, mientras Mateo caminaba hacia la escuela, vio a don Esteban sentado en un banco del parque. Estaba más limpio, mejor abrigado y con una expresión más serena. Al verlo sonrió ampliamente. Se saludaron con emoción. Don Esteban le contó que había recibido ayuda, que ahora tenía un lugar donde quedarse y que estaba intentando reconstruir su vida. Antes de despedirse, sacó de su bolsillo un pequeño objeto, un viejo encendedor metálico. «No es gran cosa», dijo, «pero me acompañó muchos años. Quiero que lo tengas, para que recuerdes que tu gesto fue lo que me mantuvo en pie». Mateo lo aceptó con cuidado, entendiendo que no era el objeto lo importante, sino lo que representaba. Esa tarde, al volver a casa, Mateo miró la ciudad con otros ojos. Comprendió que no siempre se puede cambiar el mundo entero, pero sí el mundo de alguien, y que a veces ese gesto cálido, dado sin esperar nada, regresa multiplicado en formas que uno nunca imagina. Con esa certeza, Mateo siguió adelante, sabiendo que mientras existiera la capacidad de cuidar al otro, siempre habría esperanza,